Cuando me propusieron el tema de la misa, yo dije, ¡apa! ¿Empezamos por el comienzo o empezamos por el final? Pero después, el Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es fuente y culmen, ¿no?, de la vida cristiana. Fuente y culmen. Final, pero también comienzo, ¿no? Y miren qué linda idea. Lo que traemos a la misa cada vez que celebramos y lo que nos llevamos de la misa cada vez que salimos. Por eso yo quiero compartir con ustedes algunas cuestiones así, pero lo rico va a ser las preguntas y los planteos que nos podamos ir haciendo juntos, ¿no? Yo simplemente quería empezar planteando el tema justamente esto de los nombres de la misa y ustedes saben, así como un dato anecdótico nomás, pero que no es menor, el Concilio Vaticano II, años 63 al 65, convocado por Juan XXIII, que para nosotros es tan importante porque fue el creador de nuestra diócesis, y continuado y terminado por Pablo VI, el primer documento que aprobó, la primer de las 4 constituciones, ¿no? Hay distintas categorías de documento y las más importantes dentro de un concilio son las constituciones. El Concilio Vaticano II aprobó 4, ¿no?, acerca de la palabra de Dios, la Dei Verbum, acerca de la Iglesia en sí mismo, la Lumen Gentium, acerca de la Iglesia en relación con el mundo, la Gaudium Spes, y acerca de la liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Y fue el primer documento aprobado por la Iglesia. Fíjense, ¿no? Como diciendo, hay que empezar por la oración, por la adoración, por darle a Dios el primer lugar. Fue una cosa, digamos así, entre comillas, casual, pero no es casual para Dios. Miren, la misa surge casi como una necesidad natural de los discípulos de celebrar, de hacer realidad las palabras del Maestro. Hagan esto en memoria mía, ¿no? Entonces encontramos ya en los Hechos de los Apóstoles, gurises, Hechos 2, por ejemplo, donde miren ya aparecen conectadas. A ver, obviamente la misa se fue desarrollando a lo largo de los siglos, incluso fue cambiando porque la Iglesia, de acuerdo a cómo la Iglesia se entienda a sí misma, obviamente va a ser la liturgia, ¿no? Pero fíjense en Hechos 2, en el primer sumario del libro de los Hechos, que en realidad son textos un poco ideales, Hechos 2, Hechos 4, Hechos 5, los llamados sumarios en el libro de los Hechos de Lucas, son como una especie de mirada ideal. Pero dentro de la mirada ideal de la Iglesia está que los hermanos se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y para la oración en común, la fracción del pan, y compartían, y el compartir juntos la vida, ¿no? Escucha de la palabra, fracción del pan, oraciones en común. Ya desde los primeros tiempos, ¿sí? Y de hecho, fíjense ustedes, los primeros nombres de la Eucaristía son Cena del Señor y fracción del pan, ¿sí? Cena del Señor o fracción del pan, tomando justamente el corazón del misterio, ¿no? Cristo, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan y lo partió y se los dio. O Cena del Señor, recordando la cena del Jueves Santo. Entonces, ya desde los nombres la misa va marcando este camino, ¿no? Ya en los primeros años de los padres de la Iglesia, ya aparece claramente la misa definida, ¿sí? Con el mismo esquema. Si uno lee a San Justino o a esos santos de los años... San Justino es del año 150, gente. 150. Ahí, a un siglo de la Iglesia. Pero antes de eso, en la carta a los Corintios, si ustedes quieren alguna vez lean ahí el capítulo 11, 12,
11 de Corintios está el tema de la cena del Señor, porque parece ser que los corintios cometían algunos abusos en la cena, ¿no? Y ahí se habla claramente, fíjense usted, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y la cena posterior, ¿eh? Los cristianos, después de celebrar, se quedaban compartiendo, comiendo juntos, ¿eh? El ágape fraterno era parte de la misa, por lo menos en las primeras comunidades, ahí en el año 50 y sobre todo en las comunidades de San Pablo, ¿no? Seguimos avanzando. La Eucaristía, naturalmente se le empieza a llamar Eucaristía también porque significa la gran acción de gracia. Eucharistos, Eu es bueno, gran, lindo, linda acción de gracias. Y ahí viene el nombre de la Eucaristía. El nombre de misa aparece tarde. La misa ya supone el latín en la iglesia, ¿no? Y ustedes saben que tiene un nombre raro. A ver, misa forma parte de la última palabra de la misa, valga la redundancia, ¿no? En latín, el cura decía, ite missa est, vayan, la misa es, la misa fue, la misa terminó. Pero misa viene de envío, de misio, ¿eh? De ahí viene la palabra misión también. La misio es el envío. Misa es envíos en plural, ¿eh? La A del latín es plural, ¿sí? Entonces la misa. Y aquí les quiero contar un detalle. ¿Por qué decían la misa en plural? Por lo siguiente. Durante los primeros tiempos, casi 1000 años de la iglesia, ustedes saben que la iglesia bautizaba una sola vez al año, en Pascua, ¿no? Y el proceso catecumenal, es decir, la incorporación de nuevos cristianos, a veces llevaba años, hasta que, por ejemplo, alguien se decidía y decía, yo el año que viene me voy a bautizar en Pascua, yo el año que viene pido el bautismo. No era fija pedir el bautismo porque muchas veces era exponerse a la persecución. Recuerden que hasta el año 300 la iglesia es muy perseguida. Y pedir el bautismo era, que se te complique la vida. Entonces, obviamente, los cristianos les costaba mucho llegar al bautismo. Pero había gente que hacía años que iba a la iglesia y le gustaba ir a la iglesia y todavía no se bautizaba. Algo parecido, alguno de ustedes se va a acordar, nos contaba el padre Daniel Petelín del África, ¿no? Muchas personas que tenían miedo de pedir bautismo, por ejemplo, porque su familia era musulmana. Y si se bautizaban, se le armaba un problemón. Entonces eran adherentes, eran adherentes, por así decirlo. Entonces, gente, ¿por qué les estoy contando esto? Porque cuando se reunían los cristianos, supónganse que los de este lado ya son todos bautizados y los de este lado somos todos sin bautizar. Veníamos todos a la misa, veníamos todos a la celebración, a la Eucaristía, pero los de este lado, en la mitad de la misa, se retiraban. En nuestra misa de hoy, después de la oración universal, después del credo y la oración universal, los de este lado nos retirábamos, porque al misterio, a la Eucaristía, se quedaban solamente los bautizados. Fíjense ustedes. Por eso, de ahí viene el nombre de misa. Ustedes imagínense, aquí enfrente un boliche, no hay, pero... Y entonces estaba un gaucho así, tomando una copa en el bar, y de golpe ve que se abrían las puertas y salían la mitad de la gente. Se iban. Y bueno, seguía el loco tomando su copa, al rato salía el otro grupo y se iban también. Y entonces de ahí viene el nombre. El nombre se lo daba a la gente que veía que a los cristianos, dice, se juntan todos, pero de golpe a uno los envían y al rato envían a otros, y de ahí viene la palabra misa. Yo voy a misa en realidad estamos diciendo, yo voy y me mandan, y me envían, y me despiden, ¿sí?
Entonces de ahí viene el nombre misa. Porque alguien de afuera decía, no sé qué hacen, se juntan, cantan, rezan, escuchan la palabra y de golpe a un grupo lo despiden, se van. Y el otro grupo queda un rato más, no sé qué hacen allá adentro y después se van. De ahí viene entonces el nombre de misa, gente. Envíos, despedidas, envíos misioneros, misión. Los envían, los despiden, se van de golpe y entonces de ahí quedó el nombre de misa. Así que la misa es por la última acción que hacemos. Por eso en algún momento intentamos decir, bueno, no, vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a celebrar la Cena del Señor, volver a los nombres originales, porque de alguna manera definimos nuestra acción central de la semana o del domingo por una palabra que no es tan envío, despedida, ¿no? Aunque bueno, si nos vamos en paz, como dice el cura, ya algo bueno nos va a pasar, ¿cierto? Así que bueno, por eso el nombre de misa, gente. Envío, despedida, misión. Qué lindo sería, que cada misa que salimos con la misión de vivir la palabra escuchada. Y aquí con esto ya entramos a Fíjense ustedes, gente, en algún momento de la historia de la Iglesia se perdió la palabra. Y esto fue el Concilio Vaticano II de nuevo, el que pidió expresamente recuperar la fuerza de la palabra en la Eucaristía. Se había perdido, ¿sí? Obviamente, imagínense, la gente no sabía latín, el cura leía el Evangelio en un idioma totalmente raro, se fue perdiendo, ¿no? A veces directamente no se leía la palabra, sino que el cura hacía un sermón larguísimo, interminable, pero no se había leído la palabra. Es el Concilio Vaticano II el que pide expresamente, que, por así decirlo, la mitad de la misa sea la palabra. Y por eso el concilio va a hablar de las dos mesas de la Eucaristía, gente. La mesa de la palabra y la mesa del sacrificio. La mesa de la palabra y la mesa de la entrega de Jesús. Y entonces fíjense ustedes, no hacemos más que volver a los orígenes, cuando la comunidad se reunía para escuchar a los apóstoles y para la fracción del pan, ¿sí? En esto la Iglesia recupera el sentido original de la Eucaristía. Ya no escuchamos a los apóstoles porque no, lo leemos porque el testimonio escrito de la palabra es lo que nos alimenta y nos nutre. Entonces, la misa recupera ese equilibrio entre la palabra y el sacrificio, entre la palabra y la celebración del memorial de Jesucristo, ¿no? Obviamente recuperamos más que eso porque volvimos a leer la palabra. Tenemos que aprender todavía mucho de esto, pero seguimos por este camino. Entonces, podemos decir que cuando venimos a la misa o a la Eucaristía, venimos a compartir dos mesas. La mesa de la palabra, la mesa del memorial, de la memoria de Jesús muerto y resucitado para nuestra salvación. Obviamente esto le da a la misa una fuerza especial, ¿no? Nosotros no somos de la cultura de la escucha, nos cuesta mucho escuchar la palabra, guardarla, y yo pensaba en estos días, ¿no? Que nuestra Iglesia nos debe mucho la palabra. Durante siglos la Iglesia se guardó la palabra de Dios, gente. Y el Concilio Vaticano toma una renovación litúrgica que ya se había empezado a dar fundamentalmente en Francia, en Alemania, por ahí, donde algunos sacerdotes en el año 50, 60, se animan a celebrar en idioma propio, ¿no? Fundamentalmente francés. Porque claro, esos curitas franceses que querían evangelizar el mundo del trabajo,
el mundo de las grandes fábricas de la revolución industrial ahí, ¿no? Entonces decían, no le podemos hablar latín a esta gente, ¿sí? Entonces ellos se animan a empezar a celebrar la misa, por lo menos la parte de la palabra, en francés. Y eso que parecía una locura en su momento fue la puerta que abrió a que nosotros hoy podamos celebrar la misa en nuestro idioma. Tan importante, ¿no es cierto? Y así como eso también, junto con la renovación litúrgica, la renovación bíblica, ¿sí? Y aquí le debemos, venimos atrás de los protestantes en eso, el encuentro de la palabra con la gente, ¿sí? Nuestros abuelos tenían casi prohibida la Biblia, Ustedes deben conocer algunas historias de esas, ¿no? Nuestros abuelos no leían la Biblia. Es más, tener una Biblia en casa era una cuestión, porque guarda quién la agarra, quién la tiene, quién la toma, ¿no? Y en definitiva, bueno, nos perdimos de esa riqueza durante siglos, pero ahora estamos lentamente intentando rescatarla y recuperarla. Así que por ahí va la cosa. Este es el camino. Obviamente, gente, las misas de los primeros siglos, el primer y segundo siglo, son misas de hogar, misas caseras, misas como las reuniones de ustedes, así en sus casas, ¿no? Era el que tenía la casa un poco más grande, prestaba la casa, o hoy prestaríamos el garage para poder celebrar la misa, ¿no? De hecho, fíjense ustedes, las primeras comunidades van a ser fundamentalmente hogareñas, y recién en el siglo II, fines del II, empiezan a aparecer los lugares propios destinados al culto. Un poco copiándole a los judíos que tenían su sinagoga. Cuando el cristianismo se empieza a desparramar, imagínense, por ahí por el año 100 y pico, se calcula que en Roma había como 10 sinagogas ya. Y los cristianos empiezan a hacer lo mismo, a construir lugares para reunirse, para celebrar la Eucaristía, para escuchar a los apóstoles, para encontrarse, ¿no es cierto? Pero bueno, también eso fue un proceso. Después, cuando la iglesia, en el siglo IV y V, es un momento muy jodido de nuestra iglesia, porque ustedes recuerden, en el año 313, Constantino declara la libertad de culto, ¿no? Constantino, en el 311 más o menos, en el edicto de Ptolemaida, él dice: dejen de perseguir a los cristianos, dejen que los cristianos recen a sus dioses como quieren, que hagan sus reuniones, qué sé yo. Y ahí con eso se terminan casi 2 siglos de persecución, ¿no? Pero después, poquitos años después de esto, Constantino decreta que el cristianismo es la religión oficial de la iglesia, del imperio, ¿no? Había que hacerse cristiano para pertenecer al imperio. Constantino lo hizo por una movida política, obviamente vio que el cristianismo le daba unidad a ese imperio tan diverso que él tenía, y lo hizo una movida política. Para la iglesia comienza un momento muy difícil, gente, porque la iglesia se va a ir, va a entrar en un concubinato muy feo con el imperio, y va a ir adoptando las cosas del imperio. Y con eso, fíjense ustedes, digamos, lamentablemente los curas, la jerarquía, digamos, se empieza a trabajar o se empieza a pensar la iglesia como un imperio. Y entonces aparecen las jerarquías, y entonces ya la jerarquía ya no es servicio, sino que es puestos y cargos y burocracia, y los obispos y los curas se empiezan a alejar de la gente, y entonces ya celebran la misa sin la gente, sin el pueblo, y entonces, claro, todas esas cuestiones, ¿no? Una historia bastante compleja la nuestra, pero seguimos andando, Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de alguna manera también ustedes recordarán, son muy jóvenes ustedes, pero hasta el Concilio Vaticano II la misa es en latín, de espaldas al pueblo, y prácticamente sin participación del pueblo. Es más,
los curas se buscaban un monaguillo que chapuceara latín para poder escuchar las respuestas, ¿no? Ser monaguillo era todo un título porque sabía latín, sabía responder a las cosas que el cura iba diciendo. La gente, de ahí viene la gente rezando el rosario durante la misa. Todavía, ya no, pero todavía por ahí se suele ver alguna abuelita con el rosario en la mano en la misa. ¿Por qué? Y porque rezaban el rosario, aunque sea para... El cura estaba hablando de espalda en un idioma que no conocía, por lo menos rezaba el rosario la abuela, ganaba tiempo, ¿no? Imagínense, el Concilio Vaticano dice, no, tenemos que buscar una participación activa, consciente y fructuosa de la celebración. Pero bueno, obviamente son los momentos de la iglesia, ¿no? Entonces el cura celebrando de espalda, porque claro, se planteaba la cuestión que si yo celebro de frente a ustedes, le doy la espalda a Jesús. ¡Oh! ¿Cómo puede ser? Entonces fíjense, el altar contra la pared, el cura de espalda a la gente. Hay una historia muy graciosa en el siglo VII, VIII, por ahí en París, donde empieza a haber varias iglesias, las ciudades donde había varias iglesias. Dice que existían los miradores de Jesús. Escuchen esta historia que les voy a contar. Dice que la gente se recorría las iglesias, sabía qué hora había misa en cada templo y se recorrían las iglesias para ver, escuchen lo que les voy a contar, para ver el momento. Imagínense el cura así de espaldas celebrando, ¿no es cierto? Ellos querían ver el momento en que el sacerdote levantaba la hostia por encima de la cabeza. Iban a las misas para eso nomás. Y entonces después que lo veían al padre Martín, corrían a Santa Rosa para verlo al padre Aníbal levantar a Jesús un ratito. Es más, mire, le pagaban a los curas para que lo tenga levantado un ratito. Así que si alguno me quiere dar un mango... Imagínense, ¿no? Era esto, gente. Todo en latín, ¿no? La fórmula, tomó el pan en sus manos, lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que será... Lo mostraba el sacerdote así arriba de la cabeza, ¡pum!, lo bajaba de vuelta. Eso era todo lo que querían ver. El momento en que Jesús mostraba la hostia y el cáliz, le pagaban al curita para decirle, téngalo un ratito que lo queremos ver. Fíjense, ¿no? Entonces, esas son las locuras de nuestra iglesia y al mismo tiempo un acto de fe increíble de esas personas que querían ver a Jesús. La campanita era para avisar que lo iban a levantar. Entonces la gente capaz que estaba rezando el rosario, se ponían atentos porque lo iban a ver a Jesús un segundo, ¿sí? La campanita. Claro, por eso los monaguillos eran tan importantes en aquella época. Eran los que avisaban lo que iba a pasar, eran lo que iban diciendo, ¿no? ¿Por dónde seguimos? ¿Hasta aquí venimos? ¿Alguna pregunta, cuestión, duda? ¿Dije alguna pavada que no corresponde? Sí. En el momento en que usted levanta la consagración, ¿hay que contemplarlo o...? Sí. Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Algunos agachan la cabeza. No, mirá lo que está ahí. Mirá lo que está ahí. Sí. La idea es mirarlo. Pero bueno, cada uno también, a ver, esto es lo lindo de la celebración, que digamos, uno va, nos ponemos de pie, nos arrodillamos, nos sentamos, nos arrodillamos, pero después cada uno va viviendo a su manera también. Digo, dentro de la celebración está como ese pequeño espacio de libertad para decir, no sé, yo me quiero quedar acá o me quedo en el momento, qué sé yo, de la consagración o lo que fuera, ¿no? Durante siglos había una sola misa en las ciudades, ¿no? Imagínense, los cristianos habrían sido 20, 30, 40, pero en Roma, en el siglo II, años 100 y pico, ya empiezan a haber varias iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Es como en Chajarí. ¿Durante cuántos años Chajarí tuvo una sola parroquia, no es cierto? Pero después fue creciendo y fue necesario crear otras parroquias. Lo mismo, esto es el movimiento natural de
de la historia, ¿no? Y de ahí viene, no sé si ustedes sabían, que, claro, durante siglos, más de 100 años, se celebraba una sola misa, y la misa era la expresión comunitaria de el obispo, sus curas, sus diáconos y todo el pueblo. Una sola misa, había que ir a esa, no había otra opción, ¿no es cierto? Cuando por necesidad empiezan a surgir distintas iglesias, supónganse, vamos a poner el ejemplo, Santa Rosa, iglesia episcopal, ahí está el obispo y tiene 4 curitas. Lo tiene a Martín, lo tiene a Aníbal, lo tiene a Marcelo, lo tiene a Pedro, ¿no? Pero de golpe crece la ciudad y entonces dice, che, no, tenemos que hacer otra iglesia. Vamos a hacer una ahí en el centro, en María Auxiliadora. Vamos a ponerlo a Marcelo que celebre la misa allá. En Villa necesitamos uno también porque hay una hermosa comunidad que creció, qué sé yo. Lo manda Pedro, a Martín. Entonces, ¿saben qué? ¿Vieron un detalle menor de la Eucaristía? Pero cuando el sacerdote parte el pan en el momento del canto del Cordero de Dios, después le saca un pedacito de abajo y lo mete en el cáliz. Eso tiene una historia muy interesante. Ustedes saben que cuando no se concibía la iglesia, digamos, sin la presencia del obispo, ¿no? La iglesia, la comunidad es el obispo, sus curas, sus diáconos y el pueblo. No se entiende la iglesia sin el obispo. Pero por necesidad no podía estar en 4 misas el obispo. Entonces, ¿saben qué? Al principio, el obispo celebraba la misa, supónganse, a las 8 de la mañana. Y sacaba un pedacito de su hostia y mandaba a las iglesias donde se iba a celebrar la misa más tarde. ¿Me entienden? Como yo le saco un pedacito y lo meto en el cáliz, supónganse que el obispo tenía 3 capillas o 3 parroquias nuevas. Entonces sacaba 3 pedacitos y agarraba un ministro, un monaguillo, y lo mandaba corriendo a la otra iglesia porque era la manera de estar presente, Entonces ese pedacito el cura agarraba y lo metía en el cáliz. ¿Me entienden? Es decir, el obispo celebraba la misa, llamaba un rapimoto, no había rapimoto en esa época, y mandaba un pedacito de hostia a la misa que se iba a celebrar en la otra capilla. Era la manera de estar presente, ¿no? De hacer presente la iglesia toda. ¿Se entiende? Entonces el curita empezaba la misa después que había terminado el obispo y en el momento del partir el pan agarraba el pedacito que le había mandado el obispo, ¡pum!, lo metía en el cáliz para expresar la comunión con esa Eucaristía celebrada. Cuando eso ya no fue necesario, digamos, porque se profundizó en la teología y qué sé yo, ese pedacito que el sacerdote saca, ahora, hoy día, nosotros lo vivimos como en la muerte y la resurrección, ¿no? El partir el pan es signo de la muerte de Cristo y el tomar el pedacito y meterlo en el cáliz es signo de la resurrección. Cristo muerto y resucitado, volver a juntar el cuerpo y la sangre es signo de la resurrección. Entonces nosotros comulgamos con un Jesús muerto y resucitado, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra salvación, como decimos en la misa de estos días de tiempo de Pascua. ¿Sí? Así que fíjense de dónde viene el gesto de partir la hostia y tomar un pedacito y meterlo. Desde el siglo II, los obispos mandaban un pedacito de hostia y los curitas metían esa hostia como diciendo, aunque no está acá el obispo, estamos celebrando con su mismo pan, estamos celebrando con su misma hostia, con su mismo pan, está entre nosotros, ¿no? Para que esos hermanos no se sientan menos que los que sí habían participado de la misa con el obispo, como diciendo, nosotros somos la iglesia, ustedes son. No, somos la iglesia porque tenemos la presencia del obispo, no solamente en espíritu, sino a través del pan, del cuerpo de Cristo que Él celebró, que Él tocó. De ahí viene esa
esa cosita, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? No sé. De ignorancia total, pregunto, ¿por qué era tan importante el obispo? Por, no se entiende la iglesia sin su cabeza, ¿no? Digamos, el obispo como sucesor de los apóstoles, ¿no? Era tener presente a los que Jesús había elegido. Por eso tanta importancia, viste, que cuando en los Hechos de los Apóstoles, después que Judas se mata, enseguida los discípulos dicen tenemos que volver a ser 12. Y lo nombran a Matías, ¿te acordás? Capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Era mantener la iglesia, digamos, la comunidad de los elegidos de Jesús. Y entonces, fíjate que el requisito que le ponen a Matías es que haya estado siempre con nosotros, desde el bautismo de Jesús hasta su muerte. Es decir, y ahí te da a entender dos cosas. Que la iglesia siempre fueron más de 12, porque nosotros cuando en los libros de catequesis, los dibujitos que hacemos es Jesús y los 12, no, siempre hubo más personas. Están las mujeres que no forman parte de los 12, pero se las menciona en Lucas y en todos lados, ¿no? Siempre fueron, ¿se acordás que incluso dice cuando en el mismo texto de Hechos 1, dice que eran unos 120 los discípulos? Ya en el momento de la muerte, de la resurrección, eran unos 120 y entre ellos había algunos que habían estado desde el comienzo, por lo menos dos, Matías y Barsabás, eran, digamos, discípulos igual que los 12, pero sin el nombramiento específico de Jesús. Por eso era tan importante, porque la iglesia es la presencia de Cristo a través de sus elegidos y nosotros que nos reunimos en torno a eso. Por eso era tan importante la figura del obispo, ¿sí? Obviamente cuando va creciendo la iglesia y el obispo ya no puede estar en todas las celebraciones, hay que empezar a buscar formas de expresar su presencia sin decirlo. A nosotros lo único que nos quedó es nombrarlo en el canon. En todas las misas se lo nombra al Papa, al obispo, como marcando esa comunión, ¿no? Porque yo no celebro la misa por mí mismo, en eso soy un delegado del obispo. Ya que el obispo no puede estar, yo celebro. Pero si él pudiera estar, tendría que celebrar él la misa. Como representante de los apóstoles, como sucesor de los apóstoles, tendría que celebrar él todas las misas que se hacen. Bueno, obviamente, imposible, entonces aparecen los curas como colaboradores del obispo, ¿no? Los sacerdotes como colaboradores del obispo para celebrar los sacramentos, para anunciar la fe y todo lo demás. Bien. ¿Vos qué decís, Poli? ¿Venimos bien? Bueno. ¿Qué más les puedo contar? Obviamente, gente, de nuevo, ¿sí? Con el paso de los siglos, la misa se va transformando. Se van transformando los lugares de culto, obviamente, ¿no? Pero el esquema fundamental, como les decía, es desde los comienzos de la historia, ¿no? Palabra, Eucaristía. Después, fíjense ustedes, se van transformando las cosas, pero por una cuestión de necesidad nomás. Las hostias, como nosotros las tenemos, es una cuestión de facilidad, de facilitarle a las personas el recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, esas cosas son elementos que se han ido adaptando para la mayor facilidad, ¿no? Por otro lado, miren ustedes, hay un testimonio del primer y segundo siglo en que supónganse que nosotros somos la comunidad estable de Chajarí, Nos reunimos todos los domingos, celebramos la Eucaristía, guardamos la Eucaristía para los que no pudieron venir. Y hay una particularidad. Como en los primeros siglos todavía había muchos países que no eran cristianos, que no conocían a Jesús, que no había comunidades cristianas, supónganse que alguno de ustedes tenía que hacer un viaje y tenía que viajar al Uruguay y en el Uruguay no había cristianos. Entonces esa persona se llevaba la Eucaristía, se llevaba se llevaba un pedacito de pan, con todo el cuidado, con todo el amor, qué sé yo, pero se llevaba el pan. ¿Por qué?
Porque el domingo a la misma hora que nosotros vos encontrate con nosotros y comulgás, recibí a Jesús. Fíjense, ¿no? Hermosísimo, es decir, no te podés quedar sin Jesús y sin la comunidad reunida. Por eso, aunque te vayas al Uruguay, el domingo a las 10 de la mañana, vos estás acá con nosotros. Y vos allá en el Uruguay comulgás a Jesús. Fíjense, ¿no? De ahí viene fundamentalmente el sagrario. Los sagrarios surgen por necesidad, para guardar lo que sobraba, para los que no estaban, para los enfermos y para los viajeros, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? De ahí también se va dando que la misa va adquiriendo este sentido, este rito tan rígido, por así decirlo. No sé si ustedes han viajado, pero digamos, si uno va a misa en Francia o en Inglaterra, o más allá de que no entienda el idioma, más o menos sabe en qué momento la misa está. La misa, por eso, digamos, se ha hecho tan rígida así, porque la idea es que vos puedas celebrar la misa donde estés, aunque vayas y no entiendas el idioma o no comprendas algunos, qué sé yo. Obviamente, si alguna vez les toca ir a alguno de los países de Oriente, tienen otras cosas distintas, porque, digamos, en el año 1054, la Iglesia oriental y occidental se separan, se dividen, se pelean, y eso hizo que la Iglesia oriental, pero también nosotros, vayamos adquiriendo cosas propias para identificarnos, ¿no? Cuando hay conflictos, cuando hay estas cuestiones de divisiones, enseguida surge la necesidad de identificarse, ¿no? Ustedes lo de la remera azul, nosotros remera amarilla, para distinguir, ¿no? Y de ahí viene alguna de las cosas no fundamentales en las que nos separan de nuestros hermanos orientales. Son mínimas, pero por ahí, bueno, si alguna vez tienen la oportunidad de celebrar una misa de los ritos rusos, ucranianos, eso, tienen algunas cosas distintas como signo de identidad para distinguirse de la Iglesia Católica Occidental Romana, ¿no? Sí. Es válido, hay un mutuo reconocimiento de todos los sacramentos, ¿sí? Bautismo, comunión, confirmación, sí. Sí, incluso vas a una de esas iglesias y vos hablas antes con el sacerdote, decís, yo soy católico romano, pero hoy voy a comulgar con ustedes, no hay ningún problema, sí. Sí, incluso, digamos, por eso te digo, como está el mutuo reconocimiento, suponete yo soy oriental y me hago romano, no me bautizo de nuevo, simplemente profeso el credo y vamos para adelante. Claro, exacto. Incluso esto mismo pasa con las iglesias protestantes tradicionales, ¿no? Los metodistas, esas iglesias más tradicionales, tenemos un reconocimiento mutuo de los sacramentos fundamentales. Siempre el pan ácimo, eso viene del judaísmo, ¿no? Y como Jesús la última cena la hizo con un pan ácimo, es decir, pan sin levadura, siempre fue más o menos el requisito. Sí, se cortaba pedacitos, sí. No, por eso te decía, nuestras hostias redonditas es una cuestión de facilidad nomás, ¿no? Pero siempre pan ácimo, pan sin levadura, o mejor dicho, pan... Nuestras hostias, gente, es una mezcla de harina y agua. A nuestros gurises no les gusta, se le pega en el paladar, ¿no? Es harina y agua, no más que eso, no tiene supuestamente ningún agregado de... Pero que digamos, a ver, la cuestión no está en la materialidad del pan. Si alguna vez algún cura nos ha pasado, nos olvidamos las hostias, compramos un paquete de galletitas y celebramos con eso, o un pan común. Alguna vez me pasó, una vez nos pasó, fuimos a celebrar misa a otro pueblo y nos olvidamos las hostias y el vino, así que fue misa con pan de bolicho y vino toro. Que no vea el obispo esto, pero... No, claro, porque era o no celebrábamos la misa
y esa gente nos estaba esperando para la misa, entonces bueno. Una pregunta doble. O sea, no ir a misa es pecado mortal. Pero es pecado mortal en misa. El que es católico, ¿se puede decir que es católico si no va a misa? Es una de nuestras identidades, ¿sí? Digamos, a ver, lo más fácil de ser católico es ir a misa. Es lo más fácil que hay, ¿no? Una horita para Dios, un domingo, un sábado a la noche, digo, es obviamente, y probablemente aquí nos juegue en contra la realidad del catolicismo, que en algún momento fue tan mayoritario, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Mucha gente no siente la necesidad de encontrarse con sus hermanos y con Dios, pero porque dice, bueno, yo soy católico igual, ¿no? Digo, esto que a nosotros nos pasa, no les pasa a los países donde los cristianos son minoría. Ellos buscan desesperadamente encontrarse entre ellos, ¿no? Nosotros le hemos perdido el gusto al encuentro, ¿no? Y respecto a la primera pregunta, bueno, a ver, pecado, ¿en qué sentido se puede decir pecado mortal? Es parte del primer mandamiento, amar a Dios, ¿no? Es parte del primer mandamiento y parte también del hacerse cargo del hermano. Y esto es lo que quizás nosotros no terminamos de entender. Por esto que te decía de nuevo, me parece que no nos hizo bien en algún momento ser mayoría. Porque, ¿qué pasa? Vos no venías a misa y decías, no importa, si total no voy yo, nadie se da cuenta. Y todavía nos pasa esto en la iglesia. Somos como, nuestras misas son muy, ¿cómo decirlo? A ver, ¿qué palabra? Vos decís, si yo no estoy, nadie se da cuenta, nadie le importa, nadie se da cuenta, ¿no? Por ahí todavía nuestras misas son muy multitudinarias, y eso hace que por ahí, bueno, no nos sintamos tan importantes dentro de la celebración. Pero en definitiva, bueno, a ver, hay que también relativizar el pecado mortal. ¿Qué es pecado mortal? El pecado mortal es, Dios no necesita que yo venga a misa. Dios se pone muy feliz cuando vengo, pero Dios no necesita que yo venga a misa. Entonces, el pecado estaría en que yo deje de poner a Dios en primer lugar. Si la misa expresa eso, bienvenido sea. Pero no siempre expresa eso. Vuelvo a decirte por este mismo problema que tenemos de que somos tan multitudinarios. Entonces habría que repensar desde qué lugar decimos que es pecado mortal. A ver, a Dios no le interesan nuestros pecados, pero Dios quiere vernos cada día, cada domingo y decirnos, hijo, qué lindo que viniste. Tenía preparado para vos esta palabra y la fuerza de Jesús para que vivas la semana. Es un pecado perderse los regalos de los padres. Y sí, y ahí entramos en otras cuestiones, ¿no? Digo, a mí no me gusta pensarlo, entiendo la pregunta, Eliana, pero no me gusta pensarlo desde el pecado. Porque si no terminamos cayendo en otro problema que es el cumplimiento. Y yo sinceramente creo que no puedo cumplir con Dios. Yo no puedo cumplir con Dios. Porque si yo tuviera que cumplir con Dios, no me da el cuero, no me da el cuero. Vengo a recibir el amor gratuito de un Padre que me ama. Y eso no se cumple. Eso no se cumple. En todo caso, tendríamos que encontrar la manera de que sea más divertido venir a misa, o sea más poder encontrarnos más con la gracia de Dios, con los dones de Dios. Y bueno, ahí sí, eso tendríamos que intentarlo por todos los caminos. Respondiendo a tu pregunta, hoy sí la Iglesia considera pecado grave la ausencia deliberada, libre y desinteresada de la misa. Que aquí también hay que relativizar, digamos, a ver, ¿qué te pasa si vos ibas a venir a la misa el domingo, te estabas preparando y te cayó visita? ¿Y qué le va a decir? Andate porque me estoy por ir a misa. No siempre podemos hacer eso. O si tenés un hijo enfermo en casa
y le decís, bueno, che, sanate que tengo que ir a misa. No, capaz que ese domingo tu misa está al lado de tu hijo. Digo yo, esto tómelo con pinza. Es muy difícil responder a una pregunta tan general porque muchas veces hay razones más personales de cada uno para poder actuar. En definitiva, vuelvo a decir, no lo miremos desde el cumplimiento. Si venimos a la misa es porque necesitamos recibir, yo necesito el amor que Dios me tiene preparado. Él no necesita que yo venga, pero se pone feliz cuando vengo, porque soy su hijo y porque me ama. Entonces, en definitiva, ustedes que son movimiento familiar, es como querer estar con la familia, es como seguir apostando, aunque no todos los días las cosas nos salen bien, seguir diciendo, este es mi lugar, yo tengo que estar acá, acá tengo que poner porque Dios me pensó acá, este es mi lugar. Y entonces si yo no vengo a la misa, quedan agujeros, no en el templo, sino en el edificio santo de Dios. ¿Se acuerdan a San Pedro? Ustedes son piedras vivas que construyen el edificio santo de Dios. Saca un ladrillo de la pared de tu casa. ¿Te va a entrar un chiflete estas noches? Y vos decís, un solo ladrillo, tiene 1000 ladrillos en mi pared. Un solo ladrillo te entra el frío o te entra cualquier cosa. Entonces, como piedras vivas edificadas como templo de Dios, no podemos faltar. Yo no puedo faltar porque vos me necesitás para apoyarte en mí y yo me apoyé en el otro y así nos construimos mutuamente. No sé si responde a tu pregunta, Eliana, pero después uno puede plantear su situación personal, que es lo correcto, ¿no? Es decir, mira, padre, yo no voy a misa por esto, o no vengo a misa por esto, o no voy a misa por aquello. Pero de nuevo, también aquí está la deliberada intención, es decir, yo no necesito ir a misa para ser cristiano. Bueno, yo sí necesito ir a misa porque soy cristiano, ¿no? Son maneras de verla. Vuelvo a decir, ese cristianismo tan anónimo que a veces vivimos, ese anonimato de nuestra misa que si estoy o no estoy nadie se da cuenta, eso quizás sea un tema que nosotros tenemos que trabajar. Ustedes saben que en la iglesia primitiva, muchas veces para cuidar a los cristianos y también para, como una medida de defensa, porque por ahí se infiltraban gente que no eran cristianas para denunciar a los cristianos, aparece un ministerio que era el de los porteros. Había gente que te recibían en la puerta. Y si veía, vino José, vino Natalia, mirá, pasen, le daban el librito de canto, le daban no sé qué, pasen, siéntense. Y si venía algún raro, dicen, ¿a qué vendrá este? Y le clavaban el ojo para ver qué hacía, porque podía ser un infiltrado de los romanos o venir a hacer daño, ¿no? Pero ahí surge el ministerio de los hostiarios, se llamaban, o de los porteros, que recibían a la comunidad. Y entonces, claro, por ahí, ¿qué pasa? Uno se pone a charlar. Y venía la Nati y me decía, no, vos sabés que esta semana estuvimos complicados porque tenemos un hijo enfermo y está complicado. Entonces, claro, ya el hostiario iba y le decía al cura, padre, a la Nati y al José se le tiene el hijo enfermo. Y el curita ya decía, bueno, y vamos a rezar también por el hijo. Y entonces era también una manera de integrar la oración común, ¿no? De decir con qué intención venís, qué traes, qué decís, que después nosotros eso lo incorporamos en las intenciones que anotamos y leemos, ¿no? Cuando uno pide una intención en la misa, le dice, mirá, che, vos sabés que hoy estoy celebrando el cumpleaños de mi madre, ¿querés celebrar conmigo? Entonces ahí el lector dice, y hoy celebramos por el cumpleaños de la mamá de Marcel. Sí, todos rezamos por la vieja que cumple años, ¿no? O por el enfermo. O hoy estoy recordando a mi difunto, ¿sabes? ¿Querés rezar conmigo? Sí, dale, vamos a rezar todos juntos por tu difunto que está en el cielo. Entonces de ahí viene, fíjense ustedes, esto de ir encontrándole en la misa también espacios para la oración personal, comunitaria, y por esto que yo les decía antes, que la misa se volvió muy rígida, ¿no? La misa son bloques muy rígidos, tienen muy poquitos espacios así como
para la oración personal y la oración más serena, salvo que uno pueda tomarse el ratito, y a veces los cantores se extienden un ratito después de la comunión o por ahí, ¿no? Pero digamos nos cuesta por ahí los momentos de oración personal, el momento donde uno puede meter su bocadillo. Prácticamente en la misa es casi imposible eso, ¿no es cierto? No, eso no era tan habitual porque como eran pequeñas comunidades se conocían entre todos. Sí, digamos, hoy por ahí capaz que haría falta un ministerio para eso, pero sigue siendo un ministerio válido en el sentido de decir de la acogida del que viene. Yo no vengo a un lugar extraño, vengo a mi casa. Entonces, en la puerta me recibió alguien y me dijo, hermano, bienvenido, vení, pasá. Sentate, allá hay un lugarcito, allá hay otro, ¿no? Entonces, digamos, ese gesto del encuentro que ya te predispone al encuentro con Dios, ¿eh? Si vos en la puerta llegaste y alguien te trató bien, y ya te cambia la actitud, capaz que venís tristón, pero alguien te dijo, bienvenido, qué lindo. Y vos ya venís y le decías a Dios, Dios, acá estoy, mirá, no tenía ganas de venir, pero ahora sí porque me saludó en la puerta y ya me dio ganas de... Y a veces, viste, es un ministerio hermoso, es un ministerio hermoso. Padre, y en cuanto a esto de las si uno no viene por un tiempo, el tema de comulgar, o si falta una misa, comulga, la próxima puede comulgar, si tiene que confesar antes. A ver, cada uno sabe en su corazón, ¿no? Y tenemos que volver a valorar, no para negar la importancia de la confesión, pero tenemos que volver a valorar, gente, el perdón del inicio de la celebración. En el misal, en el libro que usa el cura, vieron, después del saludo inicial está enseguida el momento del perdón, ¿no? A veces cantamos, a veces yo, Señor, ten piedad, a veces el yo confieso, y ahí... Yo quiero contarles esto. El misal dice, luego de esto el sacerdote da la absolución extendiendo las manos y diciendo, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Según la misa, según el misal, eso es una verdadera absolución. Suponete que no pudiste venir a la misa por esto que decíamos, no sé, venías de viaje y no llegaste. El domingo venía, ay sí, dale que tenemos que llegar a la misa y te encontraste con un problema en la ruta y no llegaste a la misa. Pero vos querías estar, venís al otro domingo, no encontraste al cura, ay, me voy a privar de la comunión. No, con el acto penitencial del comienzo de la misa, basta para que vos sigas comulgando. Y si hubiera un pecado grave, la Iglesia nos permite hacer lo que se llama un acto de arrepentimiento perfecto. Escuchen esto que es importante. Un acto de arrepentimiento perfecto consiste en 3 cosas. Necesito pedir perdón, no tuve la oportunidad de hacerlo y no quiero dejar de comulgar. Entonces, Señor, estoy en pecado, tengo la misa, te recibo y me confieso en cuanto pueda. Eso se llama acto de arrepentimiento perfecto, gente. ¿Por qué? Incluye, reconozco mi pecado, prometo confesarlo y recibo igual a Jesús. Porque no hay que privarse de Jesús nunca. No dejen de comulgar nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque es dejar de comer, gente. Y nosotros no podemos vivir sin comer. ¿Sí? Entonces... habrá que después, bueno, si yo hago eso, me tengo que buscar un cura en la semana y confesarme. Bueno, lo hago, pero no dejo de recibir a Jesús, porque es dejar de comer, porque es dejar de alimentarse. Me alimento de la palabra, me alimento de la Eucaristía, porque si no, no puedo vivir mi fe en la semana. No puedo ser cristiano si no estoy bien comido.
con estos dos alimentos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acto de arrepentimiento perfecto. Si alguna vez necesitan confesarse, dice, no, che, hace mucho, no sé, cualquier pecado, y tenés la oportunidad de ir a una misa, comulgá y eso mismo, mirá, yo te lo digo por experiencia, eso mismo te va a llevar a buscar la confesión antes de lo que vos habías pensado. Porque le dije a Jesús que iba a comulgar y después me confesaba. No le puedo fallar, tengo que confesarme. Pero a veces no están los curas, a veces no tenés la oportunidad, a veces fuiste a la misa con ganas de confesarte y el cura llega disparando de otra misa y se mete y no te da pelota. Y, padre, ¿me puede confesar? No, ahora no, hermano. ¡Pum! Eso que hacemos los curas, no te vas a quedar sin comulgar porque el cura no tiene tiempo. Por favor. Por culpa del cura, que no me quiso confesar. No dejen de comulgar nunca, por favor, les pido, de verdad. En todo caso, después, en la próxima confesión, dice, mira, padre, yo comulgué sin haber confesado esto que te voy a decir. Pero el cura te va a decir, hiciste bien, se los aseguro. Los ministros de la comunión surgen por necesidad, como los lectores, digamos. A ver, como te contaba, en algún momento prácticamente no se leía la palabra y de golpe el Vaticano pide que por favor se lean 3 palabras, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo, salvo los tiempos especiales. Entonces hizo falta salir a buscar gente que lea. Los ministros lo mismo. Gracias a Dios porque tenemos misa de mucha gente y entonces el ministro surge como una ayuda, ¿no? Por eso se llaman ministros extraordinarios de la comunión. El ministro ordinario es el cura o el obispo o el celebrante. Ministro ordinario. No quiere decir que sea ordinario. Bueno, algunos sí, pero no. Ordinario quiere decir normal. Ahí está, ¿no? Entonces, y el ministro extraordinario es una necesidad, ¿no? Imagínate decir, bueno, el padre va a estar 10 minutos dando la comunión. No, seamos varios ministros, hagámoslo bien, rápido y que todos puedan comulgar bien, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros después le encontramos trabajo siempre, ¿no? Llevarle a los enfermos, ¿no? No porque está bueno, digamos, a ver, son ministerios laicales muy valiosos. ¿Por qué? Porque imagínate que si esperamos que los 3 curas de Chajarí le lleven la comunión a los enfermos que hay en Chajarí, llegarían cada 3 años más o menos. Y en cambio un ministro puede llevarle a 2, 3, 5 personas y cada 15 días esa persona está recibiendo a Jesús, o toda la semana sería lo ideal, y eso es fantástico, ¿sí? No, son ministerios muy hermosos y digamos, cuando se viven como una fuente de espiritualidad, son bellísimos. Ajá. Muy bueno. Vestimenta. También ahí la iglesia heredó algo del judaísmo, ¿no? Ya en el libro del Éxodo, Moisés, cuando habla de las vestiduras del sacerdote, describe la túnica blanca, digamos, siempre lo blanco asociado a lo puro, a lo santo, a lo divino, ¿no? ¿Se acuerdan? Este domingo pasado, Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, aparecía vestido con una túnica blanca y un cinturón de oro. Eran vestiduras de cura, Jesús aparece vestido de cura en el Apocalipsis. Entonces, digamos, de ahí vienen las vestiduras, el alba fundamentalmente, que la idea es justamente lo blanco, lo puro, lo sano, asociado al bautismo y asociado al ministerio, ¿no es cierto? Entonces, y después los colores litúrgicos, eso ya tiene un sentido, son mucho más modernos, más de acá, y tienen un sentido de marcar los tiempos de la comunidad. Vos venís a misa y te encontrás con el cura violeta y decís, no, entonces estamos en un tiempo especial. ¿Por qué será que el cura está violeta? Estará en Adviento, estará en Cuaresma. Venís de blanco y decís, está en Pascua. Y así, ¿no? Digamos, una ayuda visual, ¿no? A veces, no sé, en las iglesias nosotros solemos poner frente al altar, o en algunas otras iglesias suelen poner telas de colores de acuerdo al tiempo litúrgico, ¿no? Respecto al lavatorio, hermano, te voy a dar una explicación espectacular, hermano.
El lavatorio de manos se hace porque hasta la Reforma Gregoriana, te diría hasta el siglo XI, la gente llevaba la ofrenda en especies, ¿no? La ofrenda o la colecta tiene dos intenciones: el sostenimiento del culto y la ayuda a los pobres. En la Edad Media todavía no existían las monedas son una cosa relativamente reciente. Entonces, ¿qué pasa? Vos que cosechaba naranja, llevabas a la misa una bolsita naranja. El otro que criaba pollo llevaba un pollo. El otro ¿por qué? Eso era parte para el cura y parte para los pobres. Pero la ofrenda era todo en especies, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? De golpe, no sé, yo criaba chancho y caía con un lechón a la iglesia así, y por ahí se le escapaba el chancho y andaba disparando por dentro de la iglesia. Y el cura agarraba todo eso. Digamos, en el momento de la ofrenda, ¿vieron cómo todavía en algunas iglesias traemos las ofrendas, el pan y el vino, pero son dos nomás? El pan y el vino, a veces en un cumpleaños, una flor, ¿viste? En el momento de la ofrenda la gente venía, se acercaba y le entregaba al sacerdote el pan, las naranjas, el chancho, el pollo. Imagínate, el cura todas las manos sucias y después se lavaba las manos para seguir celebrando. De ahí viene el lavatorio de manos. Ahora nosotros lo transformamos en una conciencia de debilidad. A ver, el cura cuando se lava las manos dice, le pide a Dios: purifícame, Señor, de mis pecados, lávame de todas mis maldades. Es decir, no me da el cuero para tenerte en las manos. Me lavo las manos diciendo: Señor, no me da el cuero para tenerte en mis manos. Lavame, haceme puro, limpiame, porque lo que te estoy por tocar y sinceramente no me da el cuero. ¿Se entiende? Entonces fíjense lo que fue un gesto de lavatorio de mano normal, como cuando comemos, ¿no? Que cuando nosotros decimos, che, bueno, está la comida, lavarse las manos. Bueno, lavarse las manos para seguir celebrando. Lo convertimos ahora en un gesto de purificación espiritual, por así decirlo. ¿Se entiende? Bien. Me emocioné. Bueno. Sí, bueno. Claro. A ver, por eso, fíjate vos decir el tema, tendríamos que nosotros volver a repensar los mandamientos. A ver, los mandamientos son necesarios porque somos una banda, ¿no? Pero en realidad San Pablo diría que el cristiano no vive por el mandamiento. El espíritu supera el mandamiento, ¿no es cierto? El espíritu supera el mandamiento. Es decir, como decís vos, decir, ¿cómo no voy a ir a misa? Pero ¿cómo me voy a perder esa oportunidad de estar con mi amado y con mis hermanos? ¿No? No debería existir. Obviamente existe porque uno dice, che, hoy no tengo ganas porque juega partido, tenemos partido. Bueno, entonces surge el precepto casi como una cuestión ahí pero nosotros no podemos vivir desde el precepto. Nosotros tenemos que vivir desde la gratuidad, de un Dios que nos ama tanto y que dice, che, menos mal que viniste porque tenía preparado para vos este regalo. Y es el regalo de su Hijo y es el amor del Espíritu. Y es la palabra que uno se lleva en el corazón y que nos va acompañando en la semana, ¿no es cierto? Digo yo, no sé. Pero sí, es interesante lo que decís. Necesitamos siempre estar pensando, ¿por qué necesitamos preceptos? ¿Por qué necesitamos mandamientos? Fíjense en el fondo, deberíamos volver fundamentalmente a la alianza. Ustedes los casados viven una alianza de amor. Y ustedes dicen, yo no necesito que haya un mandamiento que me dice que tengo que amar a mi mujer. Yo la amo porque no me imagino sin ella. Por alianza, por amor mutuo, por entrega, ¿no? Después que haya un mandamiento, bueno, quiere decir que algunos no lo vivimos así, pero
El cristiano no necesita los mandamientos. El cristiano necesita dejarse mover por el Espíritu y vivir en el amor verdadero, ¿no? Por eso San Agustín tiene esa frase tan atrevida: ama y haz lo que quieras, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Si haces por amor las cosas, dale para adelante, dice San Agustín. Pero aparte, si, digamos, bueno, no voy a misa porque es una obligación, ¿cierto? Entonces, bueno, tiene que ser algo que salga, ¿no? Pero a la hora de cuando nos vayamos, ¿no es cierto? Y el que nunca fue a misa, porque dice que no necesita, eso pesa, digamos, no es que no. Sin duda, sin duda. Ahora, deberíamos preguntarnos, Eli, por qué, no hemos sabido comunicar la belleza de la misa. Digo, nosotros tenemos un serio problema con el mensaje que damos, ¿sí? Si realmente fuéramos capaces de transmitirle al otro que en ese momento está Jesús vivo, presente, amándote, vendría. No hemos sabido comunicarlo, ¿no? Y por esto, de nuevo, yo te planteo, digo, necesitamos volver a pensar nuestras catequesis, nuestros espacios de formación. Digo, hoy día necesitamos volver a empezar a pensar por qué bautizamos a nuestros hijos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo hemos dado por hecho, ¿me entendés? Entonces vos decís, obviamente mi hijo, porque está bautizado en la iglesia, tiene que ir a misa, a los 8 años tiene que tomar la comunión, a los 10 tiene que empezar la confirmación, digo, y lo damos por supuesto, pero no sé si le hemos dicho a nuestro hijo: mira, hijo, te vas a encontrar con Jesús, esto es lo mejor que te puede pasar. Damos por supuesto el encuentro con Jesús y no siempre está, ¿me entendés? Y por eso, digamos, por eso viene que necesitemos tanto la obligación, porque no hemos sido buenos testigos a la hora de decirle al otro: ¿qué estás viviendo? Digo, la misa en todo caso es lo último y nosotros lo ponemos como primero. Por eso les decía al principio, ¿no? Fuente y cumbre. La cumbre es lo último en lo que llegás. Para llegar a la cumbre tenés que ir subiendo, ¿no? También es fuente porque de acá se sale. Pero pensemos en la imagen de la cumbre. Nosotros hemos puesto la misa como lo primero y es lo último. Es lo último. Por eso les contaba a propósito esto de que los que no eran bautizados todavía no celebraban la Eucaristía, porque les daba ganas de estar, a ver qué hacen. ¿Qué hacen estos hermanos que están bautizados? ¿Por qué nosotros podemos escuchar la palabra y después nos despiden, ¿no? O en definitiva, hemos equivocado el camino de la catequesis, de poner la misa, digamos, como lo primero, cuando en realidad necesitaríamos formarnos en el misterio, para después decir: yo necesito eso, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque yo hice la experiencia de que Jesús está vivo y que me escucha cuando le pido algo, cuando le rezo, y que me habla en su palabra y me habla en el hermano y me habla en la celebración. Entonces yo necesito estar ahí. Como no hemos sabido transmitir esto, vamos con el mandamiento, vamos con la obligación, vamos con el precepto, que lamentablemente es así, digo. Pero en esto necesitamos repensar muchas cosas, gente. Digo, ¿qué pasaría si alguno de, no ustedes, pero alguno de las familias que vienen a pedirle a Nati una fecha de bautismo? ¿Qué pasaría si yo me paro en la puerta de la secretaría y le digo: ¿y vos por qué te querés bautizar a tu hijo? Y no, padre, hay que bautizarlo porque ya nació y hay que bautizarlo. Ya tengo los padrinos elegidos. ¿Y vos, hermano, cuánto hace que no pisás una iglesia? Y no, desde el bautismo del otro, hace 8 más o menos. Y ahí tendríamos que empezar a charlar. Y decirle: pero hermano,
Y no, pero a mí me bautizaron cuando era chico y nunca me enseñaron nada. Y entonces ahí tenemos toda una serie. Suponemos que somos todos cristianos. Y aquí suponemos mal. Suponemos que la recepción de sacramentos, muchos de los cuales lo hemos hecho por tradición o por costumbre, nos hace cristianos. Y ahí tenemos que preguntarnos qué nos hace cristianos. Quizás sea la experiencia del sabernos amados. Y esto es lo que nosotros no estamos comunicando bien. Nos debemos un serio replanteo de nuestro testimonio, gente. Digamos, a ver, si alguien nos ve venir a misa un domingo, ¿querrá venir? Porque dice, che, no sé, ahí entran con una alegría, no sé qué les pasa, están todos locos, el cura los droga a todos, ¿qué hacen? Que salen de ahí, salen contentos, se saludan, se hablan en la vereda, se van a su casa contentos. A veces lo mismo. Una cara de... Entonces digo, nos debemos... A ver, ¿qué nos hace cristianos? ¿Recibir sacramentos o realmente la experiencia del resucitado que te va cambiando la vida, ¿no? Y no mágicamente, realmente, ¿cierto? Entonces, bueno, esto para largo va, ¿no? Ustedes lo intentan en sus familias y eso ya es una gran cosa, y aún así sus gurises no quieren ir a misa, ¿pero por qué? Porque en la escuela los cargan, Si a sus hijos van a misa y el lunes la maestra pregunta quién fue a misa, levanta la mano y se les ríen los gurises. Y entonces su hijo dice, no, yo no quiero ir más a misa porque me burlan los gurises, me hacen bullying. Y fíjense lo difícil que se nos hace. Pero de nuevo, me parece que estamos fallando en el testimonio, en el encuentro con el resucitado. Vuelvo a decirte, Eli, yo creo que si te encontrás con Jesús, tenés ganas de venir a misa todos los días, porque vos decís, no me puedo perder este regalo. Pero bueno, ahí estamos fallando y quizás esta charla o estos espacios sean necesarios desde ahí para recordarnos. Yo no soy cristiano por la cantidad de sacramentos que recibí. Yo soy cristiano porque sigo a Jesús y ese seguimiento le da sentido a mi vida. Y ahí está la clave quizás. Necesitamos volver a recuperar la experiencia de Jesús y entonces la misa será nada más que la consecuencia natural de haberse encontrado con la vida, ¿no? Pero bueno, con esto damos por terminado la primer charla. Haremos la próxima si seguimos con este tema o ustedes van sugiriendo temas nuevos. Yo de la misa algo sé, pero si ustedes quieren que hablemos de otro tema me avisan antes para poder preparar, ¿no es cierto? Muchas gracias.